Regresamos con los micrófonos acá a la Ciudad de México. Ahora vamos con Rodrigo Pacheco, a quien saludo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor, qué gusto saludarte nuevamente en la segunda vuelta y con varios temas. Uno de ellos, pues sin duda ha causado revuelo en la discusión nacional, estos documentos a los que tuvo acceso Petróleos Mexicanos y que consignan que Pemex habría quemado 342 millones de dólares. Esto lo dice el regulador de Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en ese contexto, bueno, pues dice que esta cantidad se pierde por el flaring, que es, digamos, el gas que se quema en el proceso de extracción de petróleo, particularmente en algunos de los campos más productivos del país, que son el Quesqui, el Ixchaqui. Por ejemplo, en el Ixchaqui son 275 millones de dólares, mientras que en el Quesqui 67 millones de dólares. Y bueno, pues esto además coloca a México en una situación pues complicada, sobre todo también del cara al cambio climático, porque ha sido una exigencia medioambiental hacia Petróleos Mexicanos. Sin embargo, pues no se ha logrado solventar esta situación y eso, bueno, pues le genera, por supuesto, críticas al conjunto del país y sobre todo a Petróleos Mexicanos, que como sabemos además este año pues enfrenta una posición de deuda importante, tendrá que pagar 10,000 millones de dólares, es una de las empresas más endeudadas del mundo, debe más de 100,000 millones de dólares en bonos, pero bueno, pues no tardará seguramente el gobierno federal en decir que pues respaldan a Pemex evidentemente y eso va a mantener las cosas pues solventadas para esta compañía productiva del Estado que ha priorizado otras cosas. Y hablando de temas coyunturales, otro de ellos tiene que ver con Aeromar, esta compañía de los aviones turbohélice, le quedan 7 y bueno, hoy a partir de la primera hora de este miércoles iban a declarar la huelga los pilotos de sobrecargos, decidieron no hacerlo y con ello permitir que siga volando la compañía. Pues eso en un sentido tiene mucha lógica, sobre todo porque estamos hablando de 800 personas que dependen de ello, una empresa que pues ya no tiene solvencia y que por cierto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá que dar su veredicto con respecto a justamente pues si le aceptan la propuesta de pagos, porque te acordarás que le embargaron el viernes de la semana pasada 2 hangares que están en control de la Marina y bueno, pues están en una situación bastante complicada. Otro tema, estimado Héctor, es, bueno, sabes que yo platicaba con un analista que cada año publica justamente pues cuáles son los riesgos que enfrenta México, hay varios, el crimen organizado, etcétera, y le preguntaba a Christian Elrich, que tiene una empresa que se llama RiskUp, pues cómo evaluaba él los riesgos institucionales vinculados a las tareas que ha ido absorbiendo las Fuerzas Armadas y me decía que sigue siendo muy institucional el ejército respetando la Constitución. Mira, esto es parte de lo que me dijo. Son instituciones del Estado mexicano y no del gobierno. Eso es lo primero que hay que señalar. O sea, sí considero que siguen siendo instituciones leales al Estado mexicano, a la Constitución, más allá que al presidente en turno. Es decir, sin duda hay una mayor participación de las Fuerzas Armadas en ciertas labores que platicamos ya hace un momento, pero eso no significa que estén dejando de ser leales a la Constitución. Eso sí no creo que esté pasando. Ahora, dicho esto, sí que considero que al tener una mayor participación en la agenda pública nacional, obviamente su voz va a ser y es más importante. Ya por último, Héctor, en temas internacionales, regreso nuevamente, pues ya empezó el juicio de Elon Musk y sus tweets. Los accionistas lo demandaron cuando anunció que iba a ser privada a Tesla. Finalmente esto no ocurrió y pues han llovido las demandas, le pueden costar varias decenas de millones de dólares unos tweets a Elon Musk, ahora es dueño de la plataforma, pero bueno, pues será un caso que dará muchísimo de qué hablar de este personaje singular que es Elon Musk, una empresa que además desde que adquirió las acciones de Twitter, pues empezó a caer el precio de la acción de Tesla en un mercado complicado. Evidentemente el precio de las acciones de muchas compañías ha estado descendiendo de manera significativa. Es lo que tengo, Héctor, excelente tarde para ti, para todos los que nos escuchan en el país. Gracias, igualmente Rodrigo Pacheco.